Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy, en el Rincón de Don Juan, vamos a ver lo que es diseño de tronadura por el método de Kurzram. También los dejo invitados a que se puedan suscribir, a que le pongan me gusta a los videos y también dejen sus comentarios si quieren aprender sobre lo que es minería, metalurgia y geología. Ya vamos a estar viendo todos esos temas. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el método de Kurzweil. Acá nosotros tenemos un ejemplo de cálculo de diseño de malla de Kurzweil. Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de aplicación en tronadura y vamos a leer lo que nos dice este ejercicio. Se pretende realizar el diseño de tronadura en un banco de 18 metros de altura con el objetivo de tener un P50 de 20 centímetros y sin problema asociado a Flyrock. Se aplicarán modelos predictivos de Kurzram para el diseño de tronadura de producción y modelos convencionales para tronaduras controladas sabiendo que no hay presencia de agua. A continuación, se indican los datos necesarios para generar este diseño. Entonces nosotros ahí ya tenemos algunos datitos, tenemos lo que es el banco de 18 metros, el P50 de 20 centímetros, vamos a tener que va a ser sin problema asociado a Flyrock, ¿ven? Ahí tenemos otro datito importante, también va a ser una tronadura controlada, no va a haber presencia de agua, también que es algo importante. En la tronadura de producción, los datos asociados al macizo rocoso, ya, vamos a tener que un macizo quebradizo, con espaciamientos medio entre fracturas bajo los 10 centímetros y con buceamiento hacia la cara del banco a volar. Posee una resistencia a la compresión de 100 megapascal, significa que va a ser esta roca competente, resistencia a la tracción o tensión de 10 megapascal, vamos a tener una densidad de 2.400 kilogramos metros cúbicos, ¿ya? Esto sería igual a 2,4 gramos centímetros cúbicos o 2,4 toneladas metros cúbicos y un módulo de ion de 65 gigapascal. Los datos asociados a este explosivo, vamos a tener un Blender 940 de la marca NX y la densidad del explosivo va a ser de 1,2 gramos centímetros cúbicos. Posee una potencia relativa en volumen y un peso de 93% y 93% respectivamente. Datos de diseño. Se usará un diámetro de perforación de 12 un cuarto pulgada, perforando con 2 metros de pasadura y una relación de espaciamiento Barden de 1,2. Por ejemplo, tenemos el banco que va a ser de 18 metros y una pasadura de 2 metros y ahí vamos a tener los 20 metros dentro de lo que va a ser la altura de nuestro pozo. Dentro de la tronadura de minería a cielo abierto de Kurzram, nosotros lo primero que tenemos que determinar ya va a ser el Barden. Pero para determinar el Barden, nosotros vamos a tener distintos tipos de factores, ¿ya? Por ejemplo, dentro de lo que es el Barden, vamos a ver lo que nos dice la fórmula. El Barden va a ser igual a 1 dividido por la relación de espaciamiento Barden multiplicado por nuestra altura de banco. Todo esto va a ser multiplicado por el P50 dividido por F. F va a ser nuestro factor de la roca, multiplicado por lo que es la potencia relativa del explosivo, dividido por 115, multiplicado por 0,50, 67, multiplicado por la densidad del explosivo, multiplicado por el diámetro del pozo, al cuadrado, multiplicado por la altura del pozo, menos el taco. Y todo esto va a ser elevado a 0,396. En el P50 y el factor de la roca, nosotros lo vamos a elevar a 0,625. Entonces nosotros, al tener lo que es el modelo de Kurzram, ¿ya? Nosotros podemos tener una pasadura y podemos tener el diámetro de lo que es el pozo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ir buscando cada datito. Por ejemplo, nosotros ¿qué sabemos de lo que es la relación de espaciamiento Barden? Nosotros ya tenemos el datito que es de 1,2. Tenemos la altura de banco que es de 18 metros. Entonces también ya tenemos ese datito. Tenemos el P50 que es el tamaño medio de la partícula que va a ser de 20 centímetros. Vamos a tener lo que es la potencia relativa del explosivo 93. Vamos a tener lo que es, en este caso, eh, vamos a tener lo que es la densidad del explosivo y dentro de lo que es la densidad del explosivo es de 2,4 toneladas metros cúbicos y multiplicado por el diámetro. En este caso, el diámetro del pozo tenemos que es 12,25 pulgadas. Y esto va a ser multiplicado por la altura del pozo, los 20 metros, menos el taco. El taco no lo tenemos, ¿ya? Recordar que este 0,507 siempre va a ser
lo que es el teorema, ¿ya? Que va a ser un factor que va a convertirlo en metros, ¿ya? Ese es 0,5067. Entonces nosotros para poder tener el taco, nosotros tenemos una fórmula. Dentro de lo que es esta fórmula, el taco va a ser igual a z dividido en 50 multiplicado por la raíz cúbica, ¿ya? De lo que es el diámetro del pozo multiplicado por el diámetro del explosivo multiplicado por la potencia relativa del explosivo y todo esto dividido por la resistencia de compresión simple elevado a 0,93. ¿Ya? ¿De dónde sacamos Z? Z, del nivel de riesgo. ¿Ya? Acá tenemos el factor Z. Dentro del nivel de riesgo tenemos no hay probabilidad de fly rock, edificios o estructuras cercanas o edificios públicos y cercanos. En este caso, no hay probabilidad de fly rock porque en el ejercicio acá nos dice sin problema asociado a fly rock, como se puede observar ahí. Entonces, si es sin problema a fly rock, nosotros va a ser 1. Entonces, ese factor Z va a ser 1. Entonces, si nosotros vamos a lo que es la fórmula, dentro de lo que es el diámetro del pozo siempre nosotros lo vamos a trabajar en milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 12 pulgadas que nosotros teníamos, ¿ya? Esas 12,25 pulgadas, ¿ya? Nosotros las vamos a transformar y nos va a quedar que va a ser de 311,15 milímetros. ¿Cómo la transformamos? Sencillito, nosotros sabemos que una pulgada va a ser igual a 25,4 milímetros. Significa que esos 12,25 se multiplica por 25,4 y va a dar 311,15, que es el diámetro que va acá. En este caso, hacer un blendex, cuando nosotros tenemos un blendex, ¿ya? En este caso, el blendex 940, nuestro diámetro del pozo, ¿ya? O diámetro del explosivo, que era la fórmula de acá, al cuadrado, nos va a quedar igual porque es un blendex. Entonces se aplica con camión fábrica y al aplicarse con camión fábrica, obviamente se va a repetir el mismo dato que el diámetro del pozo, entonces sería 311,15 al cuadrado. Multiplicado por la potencia relativa, que va a ser de un 93%, dividido por 100. 100 va a ser lo que es la resistencia de compresión simple, que es de 100 megapascal. Esos 100 megapascal van acá, elevado a 0,93. Cuando calculamos todo esto, nos va a quedar de 6,76 metros. Ese va a ser nuestro taco. Ya teniendo listo lo que es el taco, ya nos faltaría lo que es el factor de la roca, ya, que es F. Entonces, en este caso, para calcular el factor de la roca, A, A va a ser igual a 0,06 multiplicado por RMD. ¿Qué es lo que es RMD? Descripción de la roca. Más JPS, separación entre fracturas planas o espaciamiento de las diaclasas vertical. Más JPA, ¿ya? JPA, que va a ser el ángulo de fractura, ¿ya? Ángulo de fractura, más lo que es el RDI, que es la influencia de la densidad, más HF, que va a ser el factor de la dureza. Entonces nosotros tenemos lo que es esta tabla, donde vamos a tener los parámetros y el ranking. ¿Qué nos dice acá? Que la descripción de la masa rocosa sería el RMD, ¿ya? Que sería el de acá. Tenemos en el RMD pulverento, quebradizo, diaclasa verticalmente y masiva. Si obviamente es pulverento y quebradizo, va a ser de 10. Si es diaclasa vertical, sería JPS más JPA y masiva sería de 50. ¿Qué es lo que sería el JPS? Espaciamiento entre fracturas. Tenemos estos tres datos que sería menor a 0,1 metro, a 0,1 metro, a sobre tamaño de 1 metro, sobre tamaño a tamaño de la malla mayor a 1 metro. Si es en este caso sería de 10, 20 y 50. Después tenemos el ángulo de plano de la fractura JPA que busa fuera de la cara del banco, rumbo perpendicular a la cara del banco y busa hacia la cara del banco. Entonces cada uno con su ranking de 20, 30 y 50. Después tenemos lo que es el RDI, que es la influencia de la densidad, que el RDI sería igual a 25 multiplicado por la densidad de la roca menos 50. Y después tenemos el HF, que es el factor de dureza, en donde E, ya, en este caso va a ser E,
que en el caso de E dividido en 3, que va a ser el módulo de Young, ¿ya? Para el módulo de Young menor a 50 megapascal, obviamente vamos a utilizar E dividido en 3. En el caso de que el módulo de Young sea mayor a 50 megapascal, vamos a ocupar que la resistencia de compresión uniaxial, que es igual a resistencia de compresión simple, dividido en 5. ¿Ya? Ahí no se vayan a olvidar de eso. Si es menor, por ejemplo, si el módulo de iones es 40, nosotros vamos a tomar 40 dividido en 3. Si en este caso es de 60, vamos a tomar la resistencia de compresión simple dividido en 5. ¿Cómo lo podemos observar acá? ¿Qué datos teníamos nosotros? Teníamos uno de los datos, que el macizo rocoso es quebradizo. Entonces, si es quebradizo en este caso, nuestro ranking en el RMD sería de 10. Por eso nos pone acá que es de 10. Espaciamiento entre fracturas bajo a 0,10 metros. Entonces nos dice espaciamiento de bajos sobre los 0,10 metros. Entonces estaríamos acá. Entonces en el JPS, que sería acá, sería de 10. Entonces por eso acá sale 10. ¿Ya? Vamos al JPA, dentro de lo que es el JPA, que es el buceamiento hacia la cara del banco, nos dice buceamiento hacia la cara del banco. Entonces, si dice buceamiento hacia la cara del banco, buza fuera de la cara del banco, rumbo perpendicular a la cara del banco, entonces acá nos dice buceamiento hacia la cara del banco sería de 50. Por eso nosotros tenemos acá 50. ¿Qué más nos dice? El RDI, ¿ya? El RDI, que es la influencia de la densidad, nos dice que va a ser igual a 25 multiplicado por la densidad menos 50. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el RDI, nosotros ponemos 25 multiplicado por 24 toneladas metros cúbicos menos 50 igual a 10. Y por eso nosotros le ponemos 10 acá. ¿Ya? Y nos dice que el módulo de Young es de 65 gigapascal. Entonces, para sacar lo que es el factor de la dureza, ¿ya? Lo que tenemos acá, nos dice que es de 65 gigapascal, entonces para este caso, 65 mayor a 50 gigapascal, la resistencia a compresión simple sería dividido en 5. Entonces nosotros nos vamos para acá y nos dice que para calcular el factor A sería de 100 megapascal dividido en 5 y sería de 20 megapascal. Entonces nuestro factor sería de 20. Calculando todo esto nos va a dar igual a 6. ¿Ya? No olvidar que el factor de la roca es adimensional y no posee unidad, ¿ya? Por eso es importante este dato. Todos estos datitos los sacamos de lo que es la tabla de Lilly. Entonces cuando ya tenemos ese datito, ya vamos a calcular lo que es la longitud del pozo. La altura del pozo sería igual a lo que es la altura de banco más la pasadura. Esto va a ser a 20 metros. Entonces nosotros ya podemos reemplazar los datos. Cuando ya tenemos todos los datos, ya podemos reemplazar. ¿Ya? Entonces en este caso, nosotros, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? Entonces, si nosotros vamos de vuelta, ya donde teníamos los datos, entonces siempre hace la razón de bar de espaciamiento por la altura del banco, por el P50, por lo que es el factor de la roca. El PRP ya va a ser la potencia relativa, que ya la calculamos, 93%. Tenemos lo que es la densidad del explosivo, 2,4, multiplicado por el diámetro del pozo, ya, multiplicado por la altura del pozo menos el taco. Entonces, nosotros cuando vamos a calcular, nosotros ya sabemos lo que es la razón de bar de espaciamiento, que es de 1,2, la altura de banco de 18 metros, todo esto le va a 0,5. El P50 es de 20, el factor de la roca nos dio 6, multiplicado por lo que es la potencia relativa del explosivo, 93%, por el factor de conversión para que nos quede en metros, multiplicado por la densidad del explosivo, 1,2 toneladas metros cúbicos. Vamos a poner acá, en este caso en QSRAM, el diámetro del pozo siempre va en pulgadas, ¿ya? En pulgadas, 12,25 multiplicado por la altura del pozo menos el taco de 6,76 y esto, calculándolo, nos va a dar que el Barden es de 6,98 metros. Y ya tenemos listo el Barden.
Cuando ya tenemos listo el Barden, podemos calcular el espaciamiento. El espaciamiento va a ser igual a la razón de Barden de espaciamiento multiplicado por el Barden, donde la razón de Barden de espaciamiento es igual a 1,2, por eso ponemos 1,2 acá, multiplicado por nuestro Barden, que sería de 6,98 metros, y tenemos que el espaciamiento va a ser igual a 8,37 metros. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la malla? La malla nos va a quedar que el Barden va a ser de 6,98 metros y el espaciamiento de 8,37 metros, con una pasadura de 2 metros y un taco de 6,76 metros. Y ya tenemos el Barden y espaciamiento. ¿Qué vamos a calcular ahora? Vamos a calcular lo que es la altura de carga de columna, ya, dentro de lo que es la carga de altura de columna, vamos a calcularlo así. ¿Cuánta altura de explosivos nosotros vamos a tener dentro del pozo? Entonces, va a ser la altura del banco más pasadura menos T. Entonces, HCC, que va a ser la altura de carga de columna, va a ser igual a 18 metros más 2 metros menos el taco, que sería 6,76. Eso significa que la altura de carga de columna o altura de carga de explosivo sería de 13,24 metros. Eso estaríamos cargando con puros explosivos. Vamos a calcular la concentración de carga ahora. ¿Cuántos kilogramos por metro vamos a tener? Entonces, para calcular esto, vamos a utilizar esta fórmula que va a ser igual a 0,5067 multiplicado por la densidad del explosivo multiplicado por el diámetro de perforación al cuadrado, y esto tiene que estar en pulgadas. Entonces, al calcular esto, nos va a quedar que va a ser 0,5067 multiplicado por 1,2 toneladas metros cúbicos multiplicado por 12,27 al cuadrado por pulgada, y nos va a quedar que la concentración de carga QC va a ser igual a 91,2440 kilogramos metro. Y ya cuando tenemos esto, podemos calcular ya la concentración de explosivo por tiro o por pozo. ¿Qué vamos a calcular acá? Los kilogramos que les vamos a aplicar a lo que es ese pozo. ¿Cuántos kilogramos de explosivo o de Blendex 940 le vamos a agregar? Entonces, por cada pozo, ¿cómo calculamos esta fórmula? Entonces, para calcular la concentración del explosivo por tiro, va a ser igual a lo que es la concentración de la carga multiplicado por la altura del explosivo o la altura de la carga. Al multiplicar esto sería 91,2440 multiplicado por 13,24. Entonces, al multiplicar esto significa que por cada pozo vamos a estar arrojando 1208,07 kilogramos. Ya cuando tenemos listo eso, ya que es la del pozo, vamos a calcular las toneladas de roca arrancada por tiro, ya cuántas toneladas por tiro nosotros vamos a tener, o las toneladas por el pozo. Entonces, para calcular esto, va a ser que las toneladas va a ser igual al Barden por el espaciamiento, por la altura de banco, por la densidad de la roca. Las toneladas de la roca sería de 6,98, que es nuestro Barden que calculamos con KUSRAM, multiplicado por el espaciamiento 8,37, teníamos multiplicado por la altura de banco, que es de 18 metros, y multiplicado por la densidad de la roca, que es 2,4. Entonces las toneladas de las rocas sería de 2.523,85 toneladas. Eso es lo que estamos moviendo por un solo pozo, ¿ya? Y a ese pozo, ¿cuánto explosivo le estamos agregando? 1208,07 kilogramos. Ya cuando tenemos listo eso, vamos a calcular el factor de carga. Para calcular el factor de carga sería igual a la concentración del explosivo dividido por el Barden, por el espaciamiento, por la densidad de la roca, por la altura de banco. ¿Ya? Esto sería igual a las toneladas por tiro, ¿ya? Que es lo que tenemos acá, las toneladas arrancadas por tiro. Entonces, vamos a calcular. Si nosotros ya tenemos lo que es la concentración de explosivo por tiro, que sería 1208,07, dividido por el Barden 6,98 multiplicado por 8,37, que es el espaciamiento, multiplicado por 2,4 toneladas metros cúbicos, que es la densidad de la roca, multiplicado por 18 metros. Nos va a quedar que el factor de carga es de 0,47 kilogramos por tonelada, ¿ya? Y esto lo vamos a transformar en gramos tonelada. Entonces tenemos que multiplicarlo por 1000 gramos, que es 1 kilogramo. Entonces al multiplicarlo nos dice que nos va a quedar de 4.786.603 gramos partido en toneladas. ¿Ya?
Acá tenemos una fórmula de factor de carga corregida, ¿ya? En el cual nosotros ese factor de carga corregida sería pi dividido en 4 por el diámetro de perforación en milímetros al cuadrado, multiplicado por la altura de banco más pasadura menos taco, multiplicado por la densidad del explosivo, multiplicado por 1 por 10 elevado a 6. Todo esto va a ser dividido por el Barden por espaciamiento, por la altura de banco, por la densidad de la roca. ¿Cómo nos va a quedar esto? Vamos a comprobar, ya que es la parte corregida. Sería que el factor de carga, pi dividido en 4, ya, multiplicado por 311,15 al cuadrado, que lo trabajamos en milímetros, recordar eso, multiplicado por 18 más 2, ya, que es la altura de banco, más la pasadura, menos el taco, que es 6,76, multiplicado por la densidad del explosivo, 1,2, multiplicado por 1 por 10 elevado a 6. Todo eso va a ser dividido por el Barden, 6,98, por el espaciamiento 8,37, multiplicado por 18, multiplicado por lo que es la densidad de la roca, y el factor de carga corregido nos va a dar de que es de 478.667.670 gramos partido por toneladas. ¿Ya? Ahí tenemos el cálculo de factor de carga. ¿Qué vamos a calcular ahora? Vamos a calcular ya lo que es el P50, ya dentro de lo que es el P50, la determinación del P50, que va a ser igual al factor de la roca multiplicado. Todo esto va a ser por el volumen de la roca por tiro, ya el volumen de la roca, que va a ser el Barden por espaciamiento por la altura de banco, dividido por el explosivo cargado por tiro, multiplicado por el explosivo cargado por tiro elevado a 1,6, multiplicado por 115, dividido por la potencia relativa elevado a 0,663, ¿ya? Recordar que este lo elevamos a 0,8. Como ya tenemos todos los datitos, ya sabemos que el P50 va a ser igual al factor de la roca, que era 6, ¿ya? Tenemos también lo que es el tenemos lo que es el volumen de la roca, ya dentro de lo que es el volumen de la roca, nos va a dar que el Barden y espaciamiento, ya 6,98 multiplicado por 8,37 por 18 metros, que es el Barden, espaciamiento y altura de banco, ya va a ser de 1051,60 metros y es el que agregamos acá. Nuestra concentración por tiro, que es de 1208, ya lo sacamos de acá, de la concentración del explosivo por tiro, ¿ya? Para que lo puedan recordar. Multiplicado, ¿ya? Multiplicado por la concentración nuevamente por tiro, recordar que acá lo elevamos a 0,8, multiplicado por 1208,07 kilogramos elevado a 1 partido por 6, y multiplicado por 115 dividido por la potencia relativa de 93%. Y todo eso elevado a 0,63. Todo esto nos va a dar igual a 20,04 centímetros, ¿ya? Y ahí podemos decir, para concluir, cumplimos con el objetivo del P50 de 20 centímetros, ¿ya? Acá ya estamos cumpliendo con lo que es el tamaño de la partícula. Vamos a calcular el cálculo de malla de perforación. También le vamos a designar que la malla tiene un ancho de 30 metros y un largo de 90 metros para calcular el número de filas, número de pozos de fila y obviamente así saber cuántas filas y cuántos pozos vamos a construir. En este caso, el número de filas va a ser igual al ancho disponible dividido por el Barden. En este caso, nuestro ancho sería de 30 metros, nuestro largo de 90 metros y nuestro alto sería de 18 metros. Entonces, el número de filas sería de 30 dividido por nuestro Barden, 6,98. Al calcular esto más 1, nos va a dar que el número de filas es de 5,29, eso sería igual a 5 filas. El número de pozos por fila ya va a ser lo que es el largo del banco dividido por el espaciamiento más 1. El número de pozos de fila va a ser de 90 metros dividido por nuestro espaciamiento de 8,37 más 1. El número de pozos de fila va a ser igual a 1,75. Significa que el número de pozos de fila vamos a ser de 12. ¿Ya? Y para corregir, va a ser igual al ancho disponible dividido por el número de filas, ¿ya? Que sería el Barden corregido,
ya, para calcular lo que es el Barden corregido, sería igual al ancho de fila, al ancho del banco, disculpen, dividido por el número de filas, que sería de 30, dividido por 7, ¿ya? Y eso nos va a dar que el Barden corregido va a ser de 4,28 y en el espaciamiento corregido va a ser igual al largo disponible dividido, el largo del banco, dividido por el número de tiros de fila. En este caso sería de 90 dividido por 19. Entonces, acá nos va a dar que va a ser igual a 4,72 metros. Y ahí nosotros tenemos un cálculo de malla de perforación completamente hecho con curso. Entonces, déjenme en los comentarios si les sirvió mucho este material. Cualquier cosita, ahí me lo dejen en los comentarios si quieren ver algún ejercicio. Eso sería la clase de hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos. Los invito a suscribirse en mi canal.